Como en el título, el día de hoy les voy a recomendar 10 libros muy cortos para leer muy rápido. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más en mi canal. Muchísimas gracias por seguir viendo mis videos. Y como ya les dije al principio, en esta ocasión les voy a recomendar 10 libros que considero que se van a terminar bastante rápido. Y para no seguir con una introducción más larga, vamos a comenzar con las recomendaciones. En el puesto número 10 tenemos un libro que yo tengo en una edición muy pequeña, creo que es de punto de lectura. Es El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Este es un cuento bastante breve. No llega ni siquiera a las 100 páginas y es un cuento que se disfruta siempre que lo lees. Tiene un humor muy específico de Oscar Wilde. Para aquellas personas que ya lo han leído, pues saben que te puedes encontrar más o menos. Para aquellos que quieren acercarse a la obra de Oscar Wilde, creo que perfectamente podría aplicar entrar con este libro tan pequeño y tan corto. Vas a descubrir cómo escribe Oscar Wilde, cómo crea sus personajes, cómo crea sus historias, el trasfondo que hay en cada una de ellas, porque pues Oscar Wilde no escribe solamente por escribir, siempre dice algo detrás de todas las historias. En algunas se nota muchísimo más que otras, pero El fantasma de Canterville es un clásico. Les digo que es súper breve, entonces se lo leen en menos de una hora. Si apenas te estás empapando de la literatura o del mundo de la lectura, pues también podrías empezar con estos libritos muy breves. En el puesto número 9 tenemos un libro del que creo que no les he hablado, que probablemente ya les dije que leí, pero no les he hablado muy acerca de lo que hay en su interior. La nariz roja de Stanley de Immanuel Canellada. Este es un libro que me leí porque tuve la fortuna de presentar al autor gracias a la editorial Atrasalante, que me invitó y que pues yo muy orgulloso lo hice. Este es un libro de cuentos. Creo que tiene 9 o 10 cuentos. Todos son muy distintos entre sí. La forma en la que escribe Immanuel Canellada es muy buena, de verdad. No llega a lo cursi, ni siquiera a lo dramático. Es más bien como muy poético. Siento que sus palabras y sus historias tienen un ritmo que te sumergen lentamente a las situaciones que están viviendo los personajes. Hay varios cuentos que me gustan muchísimo. La nariz roja de Stanley creo que es importante que lo lean. Foto de familia también me gusta bastante. Homicidio pitagórico también está muy interesante, muy bien descrito, con ciertos términos que hacen que el cuento se vuelva muy verosímil. En fin, los invito a que lo lean. Probablemente lo encuentren en cualquier feria del libro, o si son de Monterrey, pues probablemente lo encuentren en cualquier librería ya. El siguiente libro es un libro del que les voy a hablar hasta el cansancio, hasta que lo lean, y estoy hablando de Orfeo de Marta Rivapalacio Obón. Me acerqué a él porque era como la nueva publicación de la autora y me emocioné muchísimo cuando lo vi ahí en el estante de la feria del libro de Monterrey. Recuerdo que lo compré ahí porque yo no sabía que iba a sacar este libro, entonces cuando lo vi dije, ok, lo tengo que comprar, y en este mismo instante lo leí. Me gustó muchísimo. Son varios relatos que retoman la historia de Orfeo y los ponen en ciertas situaciones muy distintas, en espacio, en tiempo, y que cuando las leas te van a llevar, gracias al ritmo que tiene la autora en sus descripciones y en su historia, arrastrarte a cada uno de los mundos que son los personajes. Creo que es el libro más complicado que tiene Marta. O sea, se los juro que cuando yo leo este libro siento que son viajes literalmente. O sea, me recuerda muchísimo a Primero Sueño, porque Primero Sueño es literalmente eso. Y Orfeo, no estoy diciendo que sea exactamente lo mismo para aquellos elitistas de la literatura, tiene como este mismo juego de palabras, te puede provocar lo mismo, y los personajes son un mundo. O sea, su psicología, cómo están construidos me parecen muy precisos. De verdad los invito a que lo lean. Vayan a ver la reseña que también le hice, porque ya saben que cuando amo muchísimo algo hablo de ello en específico. Entonces Orfeo logró que tuviera una reseña en el canal, así que vayan a ver. El siguiente libro, y es un libro que no podía evitar recomendar porque es escrito por uno de mis más grandes amigos, y es Anoche en las trincheras de Alberto Villarreal. Este es un libro muy delgadito, es su tercera obra publicada en Planeta, y este es un libro con 4 relatos. El primero de ellos es Anoche en las trincheras, que le da nombre a la obra. El segundo es Esperanza, el tercero es Bifurcación, y el cuarto es De qué se escribe cuando no se escribe de amor. Mis dos favoritos son Anoche en las trincheras y De qué se escribe cuando no se escribe de amor. Todos están ligados por lo que hay aquí en la portada, que son las luciérnagas. Este libro es súper interesante, amigos, porque no sé si sabían, pero brilla en la oscuridad. Bueno, esta portada no brilla. ¿Por qué? ¿Por qué no brilla? Ahí está, sí brilla, ¿no? Estos relatos están ligados todos por las luciérnagas. Cada que aparecen va a suceder algo muy importante dentro de la vida de los personajes. Creo que es el mejor libro de Alberto. Perfectamente lo puedes leer en 1 o 2 horas, incluso menos. Pero si quieren que les haga una reseña del libro, pues díganme en los comentarios y ya les hablaré más a profundidad de cada uno de los textos que aquí hay. Ya saben que yo en mis listas no solamente recomiendo novedades, ni solamente recomiendo libros de mis amigos, también recomiendo clásicos, novelas
gráficas y pues un clásico que seguramente les va a gustar, que es un clásico que todo mundo ha escuchado hablar de él, es El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Yo este libro lo leí el mes pasado por un club de lectura que tengo con Alberto y lo leímos juntos. A ver, yo tengo ciertas cosas, bueno, en realidad solo es una cosa que no me gustó mucho, eso es más subjetivo, sé las razones por las cuales la obra es muy importante y aunque tenga la carga de ser una obra clásica y para muchos eso signifique que sea complicado, el libro es súper sencillo de leer, los personajes te van a atrapar, sobre todo las descripciones. Francis tiene una manera de describirte a los personajes y a las situaciones y los eventos tan preciosa que te ves sumergido en una atmósfera muy maravillosa. Creo que es algo que me gustó bastante del libro, también la forma en la que nos cuenta Nick la historia del Gran Gatsby, la historia de amor en teoría. Creo que fue muy inteligente de nuestra parte seleccionar primero al Gran Gatsby como el primer libro que íbamos a leer entre estos libros, entre esta lista de clásicos que tenemos que leer durante el año, porque aunque sí tiene como un contexto complejo de entender, sí es una historia un poco más sencillo de digerir y pues también en algunas situaciones es disfrutable, aunque en algunas otras puede causar un poquito de miedo, cierta obsesión que hay en cierto personaje, o sea, en el Gran Gatsby. El siguiente libro es un libro también muy corto, es un discurso que dio la autora en Harvard, me parece, y estoy hablando de Very Good Lives, de J.K. Rowling. De este libro no les voy a hablar mucho, porque en realidad pues justo es eso, es un discurso. Me gusta muchísimo las palabras que hay en él, creo que son palabras muy precisas, y en algunas ocasiones puede parecer como cierto regaño y cierto discurso así de que ustedes tienen privilegios, aprovéchenlos o hagan algo bueno con ellos. No sé, creo que lo podemos ver desde distintas perspectivas y está muy bien para empezar a leer o está muy bien como pues para relajarte un ratito de lecturas densas. Aunque también pueden encontrar el discurso en YouTube, así que si quieren verlo, escucharlo o leerlo, pues cualquiera está muy bien. El siguiente libro es uno de los que se habló muchísimo en mucho tiempo en BookTube y creo que es un buen libro. Al principio a mí no me gustó tanto, de hecho creo que hice reseña en el canal, pero creo que deberían leerlo para hacerse su opinión y es un libro que tiene cierta trama que creo que siempre te va a dejar pensando y siempre va a volver en el momento menos requerido. Estoy hablando de Nada de Jen Teller. Es un libro que nos cuenta la historia de un personaje, de un niño que dice que nada importa, hace mucho que lo sé, así que no vale la pena hacer nada, bla bla bla, se sube a un árbol y les va a decir frases a sus compañeros cuando pasan, porque por alguna razón todos pasan por esa calle. Entonces sus compañeros deciden juntar una torre de significado que son como todas las cosas que para ellos son importantes, pero poco a poco los niños van a hacer cosas muchísimo más fuertes. Yo sé que todo el mundo ya les ha hablado de este libro, pero justo les dije al principio que la pregunta vuelve justo cuando menos lo esperas. Créanme que yo estoy en mi vida diaria, a pesar de que este libro ya lo leí hace varios años, y de pronto me pregunto qué cosa es importante para mí, qué cosa tiene significado en mi vida y por qué. Y es muy fuerte, creo que es una pregunta bastante complicada de responder, si es que tiene respuesta. Así que si quieren un poco de tal vez cuestión existencial, pues lean Nada de Jen Teller. El siguiente libro es una novela gráfica que también fue muy famosa en su tiempo y que no quería pues evitar recomendarles. Es Nimona de Noelle Stevenson. Este es un libro que nos cuenta la historia de una chica cambiante que quiere ser como la villana de la historia. Llega justo con el personaje malvado de la trama y le dice que quiere ser como su alumna, que le enseñe a ser mala. Es un personaje muy entrañable, vemos otra perspectiva del mundo de fantasía que nos plantean ciertos autores, porque casi todo está contado de una forma muy neutral o desde la perspectiva de los buenos, y aquí no, creo que aquí hay una historia muy simpática, muy bonita, muy llegadora. Como les dije, pues es novela gráfica, entonces en cualquier rato se la pueden echar. Si quieren descansar de lecturas densas, si quieren leer algo con un formato distinto, pues una novela gráfica tiene muchísimas ilustraciones y te lo acabas muy rápido y también se disfruta muchísimo. Las ilustraciones también son preciosas. Noelle Stevenson dibuja muy bien y fuera de eso pues la historia que te cuenta también te va a sumergir y te va a enamorar de los personajes aunque sean villanos. La siguiente recomendación es un libro de mi dios precioso Neil Gaiman y les estoy hablando de Coraline. Creo que siempre les recomiendo este libro, pero es que para mí es uno de los libros más importantes del autor porque fue uno de los primeros libros a los que yo me acerqué de él. Creo que todo el mundo ya conoce de lo que trata, pero Coraline es una chica que se muda a una nueva casa y que descubre una puerta secreta y entra a un mundo
mundo donde sus padres tienen ojos de botones y se comportan de una forma muchísimo más como cariñosa y la consienten más que en el mundo real. Entonces de pronto para ella empieza a ser muy atrayente vivir en el otro mundo. Creo que es una forma muy curiosa de hablarles a los niños de la maldad y de cómo de pronto ciertas cosas se pueden percibir como buenas o como atractivas, pero en realidad están pintadas para que así parezcan y son malas. No es un libro infantil, pero creo que puede funcionar perfectamente para aquellos niños que ya son grandes lectores, porque incluso a mí me dio mucho terror leer como la parte de la bruja, leer las descripciones, leer los pensamientos que tenía y sobre todo leer la última parte, que puede ser un poquito terrorífica. Neil Gaiman es muy bueno, creo que supo decir lo que tenía que decir en esta historia. Y les voy a dar un dato, no sé si sabían que en realidad Neil Gaiman sí iba a nombrar Carolina a su personaje, pero por error, justo cuando estaba escribiendo la obra, por error de dedo puso Coraline y dijo me gusta y se quedó. Y el nombre me parece muy precioso. Pero aquí es un juego de doble tirada, porque si no quieren leer la narrativa del libro tal cual, pues también está la novela gráfica, que esta está adaptada por Craig Russell. Entonces pues cualquiera de los dos está bien mientras se sumerjan o se acerquen a la literatura de Neil Gaiman. Y finalmente, claro que tenía que recomendarles este libro porque pues es muy corto y se lo pueden leer en cualquier momento. Les estoy hablando de Los monstruos que creíamos olvidados, que es una selección y edición de Lewis Rimá y Alexis Ayala, con textos de Lewis Rimá y Alexis Ayala, Héctor de la Garza, Valentina Quiseno, Andrés Mendoza, Valentina Traba, Valeria Hernández, Trisha Manríquez, Víctor Casas, Humberto Cantú e ilustraciones de Marty Boom. Todos ellos son booktubers, entre ellos estoy yo. Es un trabajo que hicimos recientemente, la verdad es que hay textos muy interesantes. Uno de mis favoritos es el de Valentina Quiseno, de verdad no se lo pierdan. El lenguaje que tiene y la forma en la que está escrito es maravillosa. Confío y les digo que hay historias muy interesantes, tampoco es que quiera echarme flores y quiera echarle flores a mi trabajo, pero en realidad creo que puede perfectamente funcionar para estas tardes libres que tienen, si quieren leer algo distinto, si quieren como entrar al género de terror, porque también este libro parte de los miedos, entonces probablemente habrá ciertos monstruos que les parezcan muy cercanos y muy vivos. Y pues en fin, ustedes léanlo y ya nos contarán qué les pareció. Les dejo en la cámara secreta el link por si quieren conseguirlo. Y para cuando vean este video probablemente ya vaya a estar en varias librerías de el país. Y pues nada amigos, esto fue todo en el video, espero les haya gustado. Ustedes recomiéndenme libros muy cortos para leer en poco tiempo. Muchísimas gracias por ver el video, recuerden que todas mis redes sociales están en la cámara secreta y finalmente no olviden seguir siendo extraordinarios. ¡Hasta luego!